Me llamo Araceli. Yo soy maestra en un kinder. El trabajar con alumnos tan pequeños ya es de por sí mucha responsabilidad, por el simple hecho de estar brindándoles las herramientas que ellos van a ir necesitando para aprender solitos. Imaginen la interacción con los padres de familia. Como maestro, cada inicio de curso se vuelve algo incierto para nosotros, pues no sabemos con qué padre de familia nos va a tocar lidiar o interactuar todo el año. A veces tenemos la suerte de que los padres son muy cooperativos y comprensivos. Sin embargo, en ocasiones puede llegar a ocurrir que los padres de familia sean muy tóxicos o que tengan poca accesibilidad para resolver problemas con los pequeños alumnos. Hay niños que traen muy malas prácticas desde casa, y al momento en que en el aula de clases llega a haber un mal comportamiento por parte del pequeño, como maestro no puedes simplemente dejar pasar la situación, pues se corre el riesgo de que una mala actitud se transmita a los demás compañeros, creando un problema más grande. Otra cosa que puede ocurrir es que un alumno se vaya tornando más y más agresivo y que pueda incluso llegar a dañar a un compañero. Tal era el caso de Juanito, un pequeño que, desde que ingresó el primer día al salón, se mostró muy callado, siempre apartado de sus compañeritos, pero cuando algún otro pequeño se acercaba para buscar algún tipo de contacto, él se exaltaba y comenzaba a tirar golpes. Se convertía en un niño muy agresivo. Por ese motivo tuve que hablar de inmediato con sus padres para que me regalaran un poco de su tiempo y poder dialogar acerca de lo que estaba ocurriendo en el núcleo familiar con Juanito, pues mientras a más temprana edad se corrija un problema, es mucho mejor para el pequeño. Ya eran varias las veces en las que buscaba a los padres de Juanito a la salida, y quien acudía a la escuela era su mamá, pero nunca mostró interés alguno en lo que yo tenía que decirle. Era como si siempre tuviera prisa, y esto es muy común y se comprende, pues muchas madres de familia que trabajan y piden permiso para poder salir por sus hijos a la escuela, y solo tienen tiempo suficiente para recoger a toda prisa a la criatura y salir corriendo de regreso. Al final, para casos así, tenemos varias alternativas, pero siempre agotando toda posibilidad de que sea mediante el diálogo que se pueda solucionar algo. En este caso, al no tener una respuesta por parte de la madre, fue necesario esperarla al ingreso de los niños y abordarla para no darle opción de huir y poder hablar con ella finalmente. Esa mañana llegué muy temprano como de costumbre y esperé afuera de la escuela el momento adecuado para hablar con la señora. Fue entonces cuando la miré venir. Era inconfundible, pues su aspecto era bastante sombrío. Casi siempre iba vestida de negro y de gris y cubría su cabeza con un rebozo, siempre oscuro. Caminaba a prisa, con el rostro parcialmente cubierto. «Buenos días, señora. Creo que Juanito no podrá ingresar hoy a clase. Claro, a menos que usted me regale un par de minutos para poder hablar de ciertos temas». La señora sintió la presión inmediatamente, ya que sería muy complicado para ella el no dejar a su hijo en clases. Estoy segura que prefirió escucharme que tener que faltar a sus responsabilidades por el cambio tan repentino de planes. Al final, ante la presión no le quedó otra opción que escucharme. «Comprendo todo lo que me dice de Juanito, maestra, pero yo no puedo hacer nada. Él así es. Entiendo que él es así, pero debe reflexionar usted si en su entorno hay algo que lo esté incitando a actuar de esa manera. Alguien que no está siendo el mejor ejemplo que pueda tener en esta etapa tan importante de su desarrollo. Mire, maestra,
ya me tengo que ir. Nada más dígame si lo va a dejar ingresar o no, si no ya para irnos. Solo permítame recordarle que el día de hoy se debe presentar uno de los padres de Juanito, ya sea usted o su esposo. Es para hacer una actividad en pareja. Y traiga ropa cómoda, por favor. Para mí fue muy desalentador el darme cuenta de que su mamá no tuvo el mínimo interés en hacer algo para mejorar la situación que estaba provocando que Juanito tuviera esos comportamientos. Fue muy obvio que ella tendría algo que ver en todo esto. Al final de clases, se presentó como si no le hubiera avisado nada. Simplemente tomó a Juanito de la mano y se retiraron. La mañana siguiente, el padre de Juanito se presentó a llevarlo a la escuela. Fue entonces cuando también lo abordé. Espere, señor. Debo entregarle esto, ya que ayer debían haber venido usted o la mamá de Juanito. Ustedes debían realizar una actividad en pareja con él, y al no venir ninguno de ustedes, tuve que ser yo quien interactuara con su hijo. Le entregué a su padre una fotografía en la que aparezco yo jugando con Juanito. Sin embargo, era él o su mamá quien debían haber salido en la fotografía con su hijo. De eso no se trataba. La idea era que los niños tuvieran un recuerdo con su padre o con su madre. Mientras le hacía mi reclamo al señor, noté en su cara un semblante como de que no sabía de lo que yo le estaba hablando. Disculpe, maestra, yo no estuve enterado de esa actividad, pero si hubiera sido así, créame que me hubiera movido para poder venir a acompañar a mi hijo. Después de ese día, tuve que pensar en un plan para lograr que este pequeño mejorara en su aprendizaje y sobre todo su interacción con los otros compañeritos, quienes verdaderamente se encontraban al corriente con sus clases y con su aprendizaje. Se volvió una especie de reto personal para mí el caso de Juanito. Así transcurrieron los días y por fin él me empezaba a tener confianza, pero aunque trataba de que me diera información que me ayudara a saber qué era lo que ocurría en su hogar, cuando me acercaba a este tema, él se mostraba muy evasivo, como si prefiriera cambiar de tema, pero a su manera. Se ponía mal, cambiaba de humor. Fue una mañana, uno de esos días en los que el ambiente se empieza a tornar un poco nublado y lluvioso, que muy temprano yo me encontraba afuera de la escuela esperando a la madre de una de mis pequeñas alumnas. Entonces llegó Juanito, pero esta vez no lo acompañaba su mamá. Nuevamente venía acompañado de su papá, que por cierto era un hombre bastante joven. Aproveché nuevamente para hablar con él acerca de su hijo. Buenos días, señor. Qué bueno que lo miro de nuevo por acá. Ya tiempo atrás intenté hablar con su esposa, pero no tuve mucho éxito. Se trata de Juanito nuevamente. Me preocupa que tiene un comportamiento bastante agresivo y en ocasiones muy fuera de lugar, tanto que me preocupa el mensaje que les pudiera estar dando a sus compañeritos, o incluso que pudiera llegar a lastimarlos. Muchas gracias, maestra, por informarme. Creo que no sabe mi nombre. Me llamo Gilberto. Y así es, pero si gusta podemos hablar de esto en la hora de la salida. El día de hoy yo también me estaré presentando a recoger a mi hijo. Casi no tengo oportunidad de hacerlo, pero sé que hoy se puede y aprovecharé porque me interesa mucho lo que usted me está informando. El hablar con el papá de Juanito fue totalmente diferente a intentar dialogar con su mamá. Ese día, al finalizar las clases, el papá de Juanito se presentó tal y como se había comprometido. Le pedí que pasara al salón para poder hablar en privado acerca de lo que yo había percibido en su hijo. Mire, señor Gilberto, no quisiera yo empezar con suposiciones, así que iré al grano. Lo que yo estoy detectando en su hijo
es que trae fuertes síntomas que normalmente se ven en un niño que sufre de violencia en casa. No quiero profundizar más ni meterme en su entorno familiar, pero yo lo invitaría a que reflexione en casa acerca de lo que está ocurriendo, ya que de lo contrario, Juanito podría crecer con una idea distorsionada de la realidad. Pero si por otra parte usted se siente con la suficiente confianza de darme un poco más de información, tal vez yo pudiera sugerirle algo. Antes de decidir trabajar con los niños y estudiar para ser educadora, yo estudié la carrera de psicología. Esto sinceramente es para mí una gran herramienta para lograr entender a los niños y detectar sus carencias y sus fortalezas. Desde mi punto de vista, debería ser obligatorio para todos los maestros tener estudios de psicología. Estaba sorprendida de cómo ese señor se mostraba tan interesado en el bienestar de su hijo, pero por otra parte, al ver el comportamiento real de su pequeño, algo no encajaba. Es decir, si ese señor en realidad tuviera ese interés en el desarrollo de su hijo, ya hubiera actuado antes y no se hubiera esperado a que yo tuviera que intervenir. Así que, en busca de una respuesta, lo seguí escuchando y dejé que él mismo fuera dándome información. Primero que todo, maestra, yo le quiero agradecer el tiempo que le está dedicando a esta situación. A mí en lo personal, me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo con mi hijo en su clase. Aunque, para ser sincero, creo que sé de dónde viene todo esto. Se trata de Carmen, mi esposa. Ella es, ¿cómo decirlo? Le gusta todo lo relacionado a la brujería. Y creo que Juanito ha llegado a ver cosas que no debería haber visto a su corta edad. Después de escuchar lo que me decía el padre de Juanito, en ese momento me sonó totalmente descabellado lo que el señor Gilberto me decía, pues yo nunca había conocido a alguien que me afirmara de manera tan directa la existencia y las prácticas de este tipo de actividades. E independientemente de lo que yo pensara, al final de cuentas, si ese señor me estaba diciendo eso con tal seriedad, era porque para él eso era muy real. Discúlpeme de verdad, señor Gilberto. Lo que me acaba de decir es tan extraño y nuevo para mí que no sé cómo reaccionar. De hecho, le voy a ser sincera. Hace mucho, pero mucho tiempo, desde que era muy chica, que no escuchaba ese término de brujería. Pues yo le aconsejaría que creyera en eso, porque más vale estar preparados. Uno no sabe cuándo alguien nos va a embrujar. Creí en ese momento que la información que tenía por ahora era más que suficiente. Además, para saber cómo podíamos ayudar a Juanito en la escuela, necesitaríamos saber prácticas específicas que pudieran haber iniciado a generar un trauma o síndrome. Muchas gracias por el dato que me está dando, señor. Espero que esto nos sea suficiente para poder llegarle a Juanito por algún lado, ya que por más que lo he intentado, él no dice ni una sola palabra. Es como si le diera miedo hablar de eso, y lamentablemente no puedo dedicarle tanto tiempo en clases, pues estaría dejando de lado a todos mis demás alumnos. Cuando un pequeño está en una situación que le está dejando secuelas en su mente, no hay mejor apoyo que el de la familia, pero esto se vuelve muy difícil cuando el problema viene desde dentro de casa, donde debería estar más a salvo. Después de platicar con el joven padre de familia, pude ver en él ciertos rasgos que me hicieron pensar que él a su vez podría también tener ciertos traumas, y que estos los tenían en un estado de sometimiento. Hay cosas en las que una como maestra no se puede meter. A lo mucho
y lo que se llega a hacer es dar ciertas recomendaciones. Y cómo le iba yo a sugerir a ese señor que se buscara ayuda o que junto con Juanito se alejaran de su esposa. En las ocasiones que la mamá del pequeño no se presentaba por él a clase, su papá de Juanito se quedaba a platicar conmigo. Era como si se sintiera aliviado de contarme cómo es que se la pasaba cuando estaba en casa, porque por el tipo de cosas que ella me contaba, yo podía deducir que había un tipo de violencia que provenía de su esposa, así que con mi conocimiento era común que le señalara los puntos que debía tratar, y a todo esto siempre salía a relucir su mujer. Lo mejor era que se alejara de ella, pues un hombre no está obligado a vivir soportando a una persona tóxica. Debo señalar que uno como terapeuta no está exento de crear un vínculo con su paciente, por eso se debe ser muy profesional. Y si algo tengo yo, es que soy muy pero muy profesional. Y en cuanto detecté que Gilberto podía estar manipulando la información que me daba, así como también podía estarme mintiendo acerca de la mala relación que tenía con su mujer, decidí ponerle un alto, porque yo no nací ayer. El hecho de ser soltera no significa que uno tenga que ser tonta, porque en una de esas pláticas noté que Gilberto me hizo una especie de coqueteo, una insinuación con la cual sentí que ya se estaba pasando de la raya. Si tan solo hubiera una mujer como usted que quisiera aceptarme junto con mi chamaco, alguien como usted, maestra, ¿a poco no le gustaría darle un hermanito a mi hijo? Mire, señor, yo creo que ya fue suficiente de esto. Yo he intentado por todos los medios ayudar a su hijo, y si en algún momento me interesé en todo lo que usted me platicaba, fue porque en verdad quise ayudar a Juanito, no porque quisiera saber detalles de su vida o problemas maritales para así meterme en su relación. Por lo tanto, le voy a pedir que se retire de inmediato. Ya veré yo de qué manera puedo ayudar a Juanito con lo que está en mis manos. Yo entiendo que usted tiene problemas en casa y que tal vez tenga ciertas carencias afectivas, pero créame que yo no estoy interesada para nada en jugar ese papel en su vida. Arregle sus asuntos, por favor, señor, y tome las decisiones que crea convenientes tomar, pero no vuelva a hacer ese tipo de insinuaciones conmigo. Gilberto se retiró de la escuela y yo me quedé pensando y pensando. Creí que había sido un poco dura. ¿Qué tal que eso había sido solo una broma espontánea del señor y ahora me encontraba en el dilema de seguir intentando ayudar a Juanito o dejarlo todo por la paz, porque no quería verme envuelta en un escándalo con su papá? Ya saben lo que dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Al día siguiente, mientras me encontraba esperando a mis alumnos en la puerta de la escuela, llegó la mamá de Juanito a llevarlo a clases. Al mirarla, se me vino a la mente lo que me decía de ella su esposo, y desde que supe de sus prácticas de brujería, traté de guardar mi distancia. Además, las veces que había intentado platicar con ella, siempre hacía sus caras y se iba rápidamente. Parecía que en esa casa todos tenían sus propios traumas. Los días siguientes, la señora continuó llevando a Juanito a clase, y cada vez se mostraba con un comportamiento más sospechoso. Ya ni esperaba a que Juanito cruzara la puerta, solo se iba a toda prisa, volteando para atrás, como si alguien la estuviera siguiendo. Eso solo hacía que me preocupara más y más, hasta me daba un poco de miedo. Fue un lunes muy temprano, el día en que volví a ver a Gilberto. Buenos días, maestra. Primero que todo, quiero pedirle disculpas por los comentarios tan fuera de lugar que le hice la última vez que la miré. Tome,
Le traje unos tamales para que desayune. Aquí le dejo a Juanito. Regreso más tarde por él. Y una vez más, maestra, discúlpeme por favor. El gesto que tuvo Gilberto al disculparse por su manera de actuar me pareció muy atinado de su parte, pues se le notaba arrepentido de verdad, así que acepté sus disculpas. Había temporadas en las que iba Gilberto a llevar y a recoger a Juanito. Así pasaba un tiempo. Después, durante otro lapso, se presentaba su mamá, y cuando ella acudía, era muy incómodo, pues ella parecía que siempre quería decirme algo, pero nunca se animaba. Solo se daba la vuelta y se retiraba muy rápidamente. Tenía una imagen muy siniestra, sombría. Hasta me daba cierto miedo solo verla. No sabía yo por qué el tema de Juanito y de sus padres se me había metido tanto en la cabeza, pero en especial me pasó con Gilberto, su papá, pues a partir de que me ofreció sus disculpas por el comportamiento que había tenido antes conmigo, me cayó mejor que antes. Unos días después de que esto ocurrió, se llegó el momento de convocar a una junta de padres de familia. En este tipo de reuniones tocamos varios puntos referentes a los alumnos, las cosas a mejorar y los logros que valía la pena resaltar de cada uno de ellos. Al final de cada reunión, se forma una fila de padres para que vayan firmando las calificaciones y después se puedan retirar. Hasta ese momento, yo no había visto o logrado identificar a los papás de Juanito, pero si les soy sincera, yo tenía muchas ganas de que en su caso fuera Gilberto quien acudiera a firmar la boleta de resultados. Conforme iba avanzando la fila, yo seguía sin ver a ninguno de sus papás. Asumí que no se había presentado nadie. En ese momento entró al salón Gilberto. Venía muy agitado. Disculpa, Araceli. Tuve un contratiempo, pero ya estoy aquí. Gilberto fue el último de los padres de familia en firmar las calificaciones. Para esto, ya todos se habían retirado del salón, junto con sus hijos. Solo quedaba él con Juanito. Hijo, ven aquí. ¿Por qué no me esperas allá afuera del salón? Necesito hablar con la maestra. Muchas gracias por permitirme entrar tan tarde, Araceli. Es solo que la mamá de Juanito se puso muy alterada hace un momento. Creo que todo esto de sus rituales y pactos que hace ya le afectaron en la cabeza. No creo que esas cosas de las artes oscuras sean para todo mundo. Lo que me inquieta mucho es que sus prácticas sigan afectando a mi hijo, y ni cómo acudir al DIF o a alguna institución de apoyo. Pues cómo les voy a explicar que quiero la custodia de mi hijo porque mi esposa se dedica a la brujería. Pues vaya que tiene un problema fuerte, Gilberto. Mire, le voy a dar una tarjeta. Yo soy psicóloga, y aunque hace tiempo que no doy consultas, con usted y Juanito podría hacer una excepción, porque aunque he querido ayudarle, estando aquí, no me es posible ayudarlo como quisiera. Pero si se anima usted a ir a consulta, nos podemos poner de acuerdo. Usted solo escríbame. Muchas gracias, Araceli. Usted siempre tan amable conmigo. No sé cómo pagarle lo que está haciendo por mi hijo. Es bueno tener un espacio para platicar con los maestros y que ustedes tengan interés de ayudarnos. Le voy a confiar algo. Yo creo que sí me voy a terminar divorciando de mi esposa. No es bueno que los niños tengan ciertos ejemplos. Cuando Gilberto me dijo eso, nació en mí una chispa que no había tenido antes. Lo que me acababa de confiar era obviamente una señal para hacerme ver que, aunque tenía un compromiso, probablemente en un corto plazo ya no lo tendría. Y aunque no soy una persona que se meta en la vida de los demás, y mucho menos en una pareja,
toda la información que tenía como antecedente de su caso, de su entorno familiar, hizo que naciera en mí el lado samaritano, y poco a poco me fui creando en mi cabeza una misión, la misión de ayudar a Juanito y a Gilberto a estar bien y alejarlos de aquella bruja que los estaba intoxicando con su actuar. Se esperaría que Gilberto, al ser hombre, fuera quien me hablara y empezáramos a contactarnos para tener las pláticas que le había propuesto. Me interesaba sobre todo que en un corto plazo pudiera tener un mejor diagnóstico de lo que le ocurría a Juanito para poder ayudarlo. Sin embargo, esto nunca ocurrió, así que tomé la decisión de ser yo misma quien le escribiera. En mi escuela tenía yo la agenda actualizada con toda la información de los padres de familia. Fue de ahí que obtuve su número telefónico y decidí contactarlo. Buen día, Gilberto. Le escribo porque siento que mientras más pronto iniciemos con las terapias de Juanito, será mucho mejor para que él crezca como un niño normal. ¿Qué tal, Araceli? ¿Qué más quisiera yo? Pero ahora mismo mi economía me lo está impidiendo. Pero muchas gracias de todas formas, maestra. Mire, Gilberto, me interesa tanto que usted y su hijo estén bien, así que haré una excepción y podemos iniciar con esto sin costo alguno. Ya si su situación mejora, más adelante nos podemos poner de acuerdo para que usted me pague. Finalmente Gilberto inició a acudir a mi casa con Juanito. Ahí mismo en mi sala teníamos sesiones en las que yo debía estar diagnosticándolo, pero aquello se convirtió en una serie de sesiones en las que Gilberto y yo hablábamos de todo, incluso cómo había conocido a su esposa, y con el tiempo fui olvidando un poco cuál era la verdadera misión de aquellas sesiones. Si bien había avances, no tantos como si me hubiera dedicado realmente a trabajar con Juanito. La mayor parte del tiempo, ese pequeño se la pasaba jugando en el patio. Y mientras esto ocurría, su papá y yo platicábamos largo y tendido. Sin darme cuenta, fui sintiendo poco a poco la necesidad de platicar con Gilberto, de saber más acerca de él. Él estaba muy traumado, pues muy constantemente me seguía platicando acerca de su esposa, de cómo había cambiado mucho y de que ya no debía estar con ella. Decía tenerme tal confianza que me llegaba a confiar cosas íntimas que sucedían, como el hecho de que hacía meses que ellos no tenían intimidad, porque ella no permitía un acercamiento. Lo que me comentó Gilberto en la última plática sobre todo, solo hizo que me interesara más en él, pero ahora de manera íntima. Había encendido una flama en mi interior que sentía la necesidad de apagar. Oye, Gilberto, ¿crees que mañana puedas venir a la sesión tú solo? Quisiera trabajar contigo ciertos aspectos y siento que debo dedicarte el tiempo de lleno a ti. Al día siguiente, en clase todo transcurrió normal. Yo había notado cierta mejora en el desarrollo del pequeño, así que me sentí con la tranquilidad de con confianza saltarme esta sesión con él. Ya por la tarde, llegó Gilberto a casa. ¿Cómo estás, Araceli? Gracias por seguirme brindando de tu tiempo. Créeme que de verdad necesitaba esto, pues los problemas con mi esposa van de mal en peor y ya hasta me siento mal. Yo creo que ya hasta me hizo una brujería o algo para que esté así de intranquilo. No deberías de creer en esas cosas, Gilberto. Estoy segura que solamente estás sugestionado con todo lo que ella hace. Si tan solo pudiera hacer algo para que estés más relajado. Gilberto, quien para este momento se encontraba dando vueltas caminando de un lado para otro, se detuvo por un momento y me miró fijamente. Perdóname, Araceli. Sé que has puesto mucho de tu parte para poder ayudarme
y siento que no he avanzado mucho. Ven aquí, Gilberto. Creo que sé qué es eso que te podría hacer sentir mejor. Él caminó hacia mí y así fue como inició. Yo puse todo de mi parte para hacer que él se sintiera mejor. Fui complaciente en todo, cada detalle y cada caricia. Hice que disfrutara todo al máximo, y esa llama que antes se había encendido en mi interior, de pronto en lugar de apagarse, se fue haciendo más y más grande. A mí me era suficiente el estar de vez en cuando solamente con Gilberto. Sentí que de alguna manera lo estaba haciendo sentir mejor, progresar, para que no fuera tan tortuoso el infierno que estaba pasando en su casa con esa mala mujer que solamente se había dedicado a hacerles daño a su hijo y a él. Mi relación con Gilberto poco a poco se fue saliendo de mis manos, pues por más que intentaba disimular, en la escuela ya hasta hablaban de mí, de que era una mujer barata que se revolcaba con un hombre casado, con el padre de su alumno. Y aunque era cierto, ellos no sabían todo el contexto de la situación, pues yo me sentía atada a él, y eso era lo único importante. Yo lo estaba haciendo por ayudarlo a estar mejor, para alejarlo de esa bruja. Ese fue un curso que llegó a su fin muy rápidamente, pues lo que yo vivía al lado de Gil y Juanito era único, y no diría que él me trataba muy bien, pero siempre fui una persona a la que le gusta dar sin esperar nada a cambio. Recordando que todo había iniciado con la intención de ayudar a Juanito con sus problemas, caí en cuenta de que, aunque él había mejorado en su interacción con los demás niños, seguía conservando algunos comportamientos fuera de lugar, y aunque para ese momento yo ya estuviera involucrada con su padre, no soy ciega. Con el tiempo que había interactuado con ambos a la vez, notaba que el pequeño tenía cierto temor a Gil. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después comprobé que Juanito no solamente le tenía miedo a su mamá, sino también con su papá era distinto a cuando lo tenía yo en el salón de clases. Sin embargo, algo me impedía ver la realidad. Una tarde, ocurrió algo que cambió el rumbo que todo había tomado unos meses atrás, pues contra todo pronóstico, llegó a la escuela la esposa de Gil. Yo me sentí bastante atemorizada cuando la vi que se acercaba a mí. Era evidente que ya le había llegado la información acerca de lo que estaba ocurriendo entre su esposo y yo. Pero contrario a lo que yo pensaba, ella solamente recogió a su hijo y se retiró. Mientras lo hacía, silenciosamente me dio un papel que tenía un número telefónico y una nota que decía: «Por favor, maestra, necesito hablar con usted. Mi esposo le está haciendo un mal». Eso no era posible de ninguna manera, pues ella era la mala, la que debería haberme atacado y la persona que estaba dañando a mi alumno. Sin embargo, el simple hecho de que me hubiera dado un aviso de que su esposo me estaba haciendo un daño me puso a pensar mucho, y creí que no perdería nada si le marcaba por teléfono. Total, si me hubiera querido atacar, lo hubiera podido hacer sin problemas al tenerme frente a ella. No sabía qué hacer, y obviamente no le diría a Gil lo que había ocurrido, así que decidí marcarle por teléfono. «Bueno, maestra, qué bueno que me marca. Mire, yo sé que usted tiene una imagen errónea de mí, pues sé que Gilberto se ha encargado de que la gente piense que yo soy algo que realmente no soy. Por el contrario, debo decirle algo. Gilberto es una persona muy mala, que para conseguir lo que busca se ha dedicado a difamarme, y además de todo, es muy violento con mi hijo y conmigo.
Si yo realmente no le dirijo la palabra a nadie, es porque él me lo tiene muy prohibido, me tiene amenazada, sometida. A veces me observa desde lejos y si hablo con alguien en cuanto llego a la casa se vuelve loco y me ataca a golpes. Dice que yo no entiendo. Finalmente me decidí a venir con usted porque hay algo más, maestra. Mi esposo la tiene amarrada. Acabo de descubrir que tiene una fotografía suya, atrapada en un amarre que él mismo hizo. ¿Recuerda usted la fotografía que le dio de la dinámica que hizo con Juanito? Pues la recortó y con ella le hizo el trabajo de brujería. Maestra, usted debe de ir a que la curen. Obviamente yo estaba totalmente asombrada con lo que la señora decía. No sabía ni su nombre, porque en los papeles de la escuela el único que acudía a firmar y a llenar formularios era Gilberto. Después de aquella primera plática con la señora, hubieron un par más. Yo me resistía a ver a Gilberto, pero a pesar de eso, algo me llamaba a él. Lo necesitaba. Quería tenerlo siempre dentro de mí, en mi corazón, pero en momentos repentinamente entraba en mi cabeza un sentido común que me decía que todo apuntaba a que la señora tenía razón. Todo absolutamente, desarmado como un rompecabezas. Fui formando pieza a pieza y pude armar finalmente una imagen completa de Gilberto que era imposible negar. Desde el comportamiento de Juanito cuando estaba con él, hasta el hecho de que la señora no fuera capaz de decir palabra alguna en la escuela, ni de interactuar en clases con su hijo, pero sobre todo, el hecho de que la mujer tuviera más que un comportamiento malvado como decía Gilberto, era totalmente diferente. Su patrón de conducta encajaba perfectamente con el de una persona que había sido sometida a un importante abuso, entre otras cosas a las que yo antes no había prestado atención. Por todo lo anterior, fue que decidí buscar ayuda. Quería una opinión adicional, alguien que desmintiera o comprobara eso que la madre de Juanito me había dicho. Pero yo en realidad no conocía a nadie, pues como comenté en un principio, yo hacía mucho, pero mucho tiempo que no escuchaba siquiera el término de brujería. Lo más que pude hacer fue lo que haría cualquier persona, investigar en internet. Y aunque me salieron un sinfín de anuncios y videos que hablaban de amarres, magia negra, agua de calzón y un sinfín de eso a lo que la gente le llama artes oscuras, con la información que tuve fue más que suficiente para darme cuenta de que había que hacer frente a la situación por mí misma. Para ese momento, estaba en uno de esos ratos de lucidez en los que no estaba vuelta una estúpida por lo que sentía hacia Gilberto. Me estaba dando cuenta de lo tonta que yo había sido. Hasta el momento, no sabía a qué se dedicaba en realidad. Nunca me lo dijo, y yo cegada nunca lo cuestioné. No sabía nada de su pasado, ni de su presente. Lo único que tenía a mi favor para comprobar todo y salir de esa situación era la accesibilidad que había tenido su esposa conmigo, así que decidí llamarla nuevamente. Señora, soy yo de nuevo. Quiero agradecerle el interés que me ha mostrado para ayudarme, y le quiero proponer algo. Quiero ayudarla yo también, y a su hijo, pues él no tiene la culpa de nada. Quisiera poder verla, y ver la posibilidad también de obtener ese trabajo que su esposo me está haciendo. A ver si me lo puede dar usted para destruirlo. Yo le prometo que la voy a ayudar para que legalmente se aleje de él y pueda usted hacerse cargo de Juanito, como debe ser, sin miedo a nada ni a nadie. De verdad, usted podría ayudarme, porque no quisiera que todo fallara y que Gilberto se ensañe más con nosotros y busque venganza por haberle dicho a usted lo que está ocurriendo en casa. A partir de esa fecha,
Me tomó mucho tiempo conseguir tan solo el impulso para actuar e ir a la casa de Juanito, pues cuando había oportunidad de que su padre no estuviera, era cuando más yo me sentía atontada. Incluso Gil y yo seguimos teniendo esporádicos encuentros en mi casa. No le podía decir que no, pues había días en los que aún no tenía voluntad propia, seguía atada a él. Fue hasta que, una de esas veces en 1.000.000, que por fin pude ir a su domicilio y que él no estaba. Al llegar me recibió la señora bastante asustada. Yo notaba que, aunque ella quería hacer lo acordado, también tenía mucho miedo. Incluso en un momento se negó a acceder, pero yo fui muy firme y la convencí. Siempre tuve la intención de que tanto ella como su hijo pudieran tener un mejor futuro. Finalmente, ella sacó de entre las pertenencias de su esposo el amarre que me había hecho. Hice lo que había visto en un video que se debía hacer, no sin antes prometerle a la señora que la próxima vez que volviera regresaría con ayuda para ella y para su pequeño. Llegué a casa y poco a poco fui deshaciendo el amarre mientras bañaba todo con agua bendita y rezaba el rosario. Pero antes de todo, compré por internet una medalla de San Benito, pues hasta donde supe, esto funge como una protección ante este tipo de males. Por fin quedó todo desatado. La señora tenía razón. Mi fotografía estaba totalmente atada a un pedazo de tela. Seguramente esto era de una de sus prendas personales. Les mentiría, amigos, si les dijera que sentí al instante algo en mí, pero los días posteriores, cuando llegaba a la hora de entrar o salir del kinder, yo me alejaba de la puerta, ponía pretextos para no estar ahí y encontrarlo. Eso fue dándome una señal de que ahora lo que sentía por él era una repulsión muy fuerte, pero tenía algo más que hacer. Para cerrar ese círculo, debía ayudar a la madre de Juanito, esa mujer que, lejos de atacarme por andar metiéndome con su esposo, me mostró la luz para salir de su brujería. Hice lo que tal vez debía hacer desde hace mucho tiempo: buscar la ayuda del DIF mediante un reporte anónimo de que en casa había un niño que sufría maltrato de varios tipos. Esta institución envió a un trabajador social para corroborarlo. Además de esto, también realicé una denuncia anónima ante una institución que se dedica a salvaguardar el bienestar de la mujer con fines preventivos. También acudieron a su domicilio. Fue así como la madre de Juanito consiguió la ayuda que necesitaba para poder salir de esa relación tan tóxica. Una mezcla entre violencia intrafamiliar con brujería. Todo lo que hacía ese hombre era perverso, y ahora que ya ha pasado algún tiempo de ello, dejé de culparme, pues yo no soy responsable de que él me haya hablado con mentiras y después me haya utilizado a base de embrujos. Mentiría si dijera que estoy tranquila, pues lejos de eso, me sentí por mucho tiempo paranoica, acechada, porque sé que ese hombre me busca para vengarse, porque según él, por mi culpa perdió a su familia. La madre de Juanito me lo ha platicado. Aún tengo contacto con ella. Ahora mismo yo estoy pensando seriamente en cambiarme de casa y de trabajo. No me siento segura sabiendo que ese hombre debe andar suelto ahí por la calle. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir notificaciones cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. También déjame tu comentario. Disfruto mucho leyéndolo, además de que me ayuda mucho para seguir creciendo. Esto fue Historias de Terror Reales.